Retirados de la Agencia Central de Inteligencia recorrieron la exposición sobre la historia de Cuba y su exilio en Miami, que abrirá próximamente en el Museo de la Diáspora Cubana, invitados por la directiva de esta institución. Rolando Nápoles nos tiene el informe. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y los testimonios de estos dos altos oficiales retirados de la CIA que visitaron esta exposición en el Museo Americano de la Diáspora Cubana dijeron en estos testimonios que dos de los momentos que más le impresionaron en esta exposición fueron sin dudas cuando visitaron la réplica de las celdas tapiadas donde el régimen cubano ha encerrado a los presos políticos y también el paredón de fusilamiento. Del Bengler, ex alto oficial de la Agencia Central de Inteligencia, se arrodilla a orar por los miles de cubanos fusilados por la dictadura castrista a partir de 1959 en la isla. Y lo hace ante la réplica a un paredón de fusilamiento presente en la exposición sobre la historia de Cuba y su exilio, que abre próximamente en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Coral Gables. Bengler visitó por primera vez esta muestra en Miami, junto a otro ex alto oficial de la CIA, Enrique Rick Prado. A pesar de haber sido parte de esa historia, bueno, por mí y mis padres, aprendí muchísimo, porque había muchas cosas, muchos detalles que verdaderamente no lo conocía. Y lo importante y el impacto que tiene esto para mí es que sí, me educó a mí como cubano, pero esto es un programa que tiene que permear otras partes de los Estados Unidos, que la gente comprenda lo que es la criminalidad de 60 y pico de años que ocurría en Cuba. Hoy fue mi primera visita al Museo de la Diáspora Cubana. Durante mi carrera yo participé en varias actividades y operaciones que pienso yo que ayudó un poco a mis hermanas cubanos en su lucha para la libertad de su patria. Estos dos ex altos oficiales de la CIA recibieron una detallada explicación de esta muestra sobre la historia del exilio cubano en Miami por parte del abogado Marcel Felipe, presidente de la Junta Directiva del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Rick Prado y Del Bengler coincidieron en que uno de los momentos que más les impresionó en este recorrido fue la réplica de las celdas de castigo a los presos políticos del régimen. Y uno de las partes más impactosas aquí son las celdas donde estaban estos hombres y estas mujeres bajo las condiciones que tuvieron que sobrevivir y pelear para sobrevivir. Me impresionó mucho las celda de castigo donde estaban los presos políticos y reforzó todo lo que hice durante mi carrera para ayudar a mis hermanas cubanos en la lucha por su libertad. Rick Prado fue jefe de operaciones de contraterrorismo de la CIA y está retirado con el rango equivalente general de 2 estrellas. Entre sus muchas condecoraciones están la medalla distinguida de inteligencia de la CIA y el premio George H.W. Bush a la excelencia en la lucha contra el terrorismo. Prado es autor del bestseller autobiográfico Operaciones Encubiertas, la vida de un guerrero de las sombras. Para mí esto es una bendición para no solo la comunidad cubano-americana, pero para toda la población aquí, que aprendan cuál es el enemigo de nosotros, ¿verdad? Y no hay ninguna diferencia entre el enemigo ruso, el enemigo chino y el enemigo cubano. Y el problema más con el régimen cubano es que está a 90 millas de nosotros. La visita al museo de estos tan altos oficiales, dos de los más altos oficiales de la inteligencia norteamericana, personas que han estado en el frente de todas las guerras que ha liderado Estados Unidos en las últimas décadas, personas que tienen la confianza de sus colegas. Es importantísimo que visiten nuestro museo porque así estas personas, las impresiones que se llevan, los conocimientos que se llevan, luego tienen una repercusión
en todos sus colegas que tanto los admiran y los respetan a ellos. Y es la importancia, se duplica el efecto. Por su parte, Dale Bendler estuvo 37 años al servicio de la Agencia Central de Inteligencia. Fue jefe de estación de la CIA en varias capitales de Europa y África. Inició su carrera como marín y oficial de operaciones especiales. Jugó un papel protagónico en el desmantelamiento de Sendero Luminoso y en la captura del jefe terrorista Abimael Guzmán en Perú. Ha sido reconocido con las medallas a la carrera distinguida de inteligencia y al mérito de la CIA. Ostenta el premio George H.W. Bush a la excelencia en la lucha contra el terrorismo, así como el premio Norton de inteligencia militar del Ejército de Estados Unidos. En este recorrido de los dos ex altos oficiales de la CIA por la exposición sobre la historia del exilio cubano en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, también participó el gerente general de nuestro canal America Civil Network, Miguel Cosío. Hay dos aspectos esenciales en la visita de dos ex altos oficiales de la CIA condecorados. Estuvieron en los frentes de batalla más importantes durante la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo, Rick Prado y Dale Bendler, que son, número uno, la solidaridad con la causa cubana, que la sienten como propia. En el caso de Rick, porque es cubano, llegó aquí a los 10 años como Pedro Pan, niño Pedro Pan, y en el caso de Dale, porque estuvo en Angola y estuvo en América Latina combatiendo al comunismo. Con esta exposición que está por abrir sobre la historia de Cuba y el exilio cubano en Miami, el Museo Americano de la Diáspora Cubana rinde homenaje a los miles de héroes en la isla que proclamaron ¡Viva Cristo Rey! Y optaron por morir de pie, en lugar de vivir de rodillas, a quienes soportaron prisión y tortura por alzar la voz cuando tantos otros fueron silenciados, y aquellos que construyeron una nueva ciudad, pero murieron como exiliados, sin patria, pero sin amo. La muestra hace un extenso y pormenorizado recorrido por los principales hitos de la historia de Cuba, de las luchas por la independencia del colonialismo español, el nacimiento y conformación de la República, la llegada al poder de la dictadura castrista, las grandes mentiras del dictador Fidel Castro, sus masivos fusilamientos, los miles de presos políticos en cárceles cubanas, la invasión de Bahía de Cochinos, la operación Pedro Pan, los diferentes éxodos masivos desde la isla, los grandes crímenes del régimen, como el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Pero servirá además de testimonio inspirador del auge de Miami tras la llegada de los exiliados cubanos, como muestra una comunidad de inmigrantes que triunfó en Estados Unidos, que está profundamente agradecida hacia su país de adopción, que ha luchado bajo su bandera y que todavía cree en su promesa como el faro de esperanza más brillante de la humanidad. Lo segundo importante es que pudimos ver la emoción, es decir, salieron conmocionados de esta exposición que narra la historia, la travesía del exilio cubano en estos más de 65 años, y esas imágenes de ellos entrando en las reproducciones que hicimos sobre las celdas de castigo en cuanto a los presos políticos, me quedo con esa imagen y le agradecemos mucho su visita. Para eso hicimos el museo, para que tengamos personas como estas que visiten, influyentes, que visitan al museo, conozcan cuáles son nuestras esperanzas, nuestros logros, nuestras metas, nuestros retos, para que puedan ayudarnos a llevar a cabo nuestro plan de ver una Cuba libre. Y por cierto, esta exposición sobre la historia del exilio cubano en Miami será una muestra permanente en el Museo Americano de la Diáspora Cubana y estará abierta en fecha próxima este año. Rolando Nápoles, América Noticias.